El instructor Krell estaba de pie al frente del salón de actos, con los brazos cruzados en la postura universal que todas las especies de la galaxia reconocían como la de alguien que ya estaba harto de tus tonterías incluso antes de que empezaras. Era un Zoratan, lo que significaba que parecía un dragón de Komodo al que le hubieran añadido bíceps, una actitud pésima y un silbido. Bienvenidos a la Academia Galáctica de Supervivencia, anunció Krell con voz ronca, como grava triturada por una trituradora de basura. He entrenado a más de 15.000 cadetes de 247 especies. Mi tasa de éxito es del 99,3%. El 7% no siguió las instrucciones. Hizo una pausa para crear dramatismo. Varios cadetes alienígenas se movieron nerviosos. Murieron. Más movimientos nerviosos. Un pequeño alienígena gelatinoso al fondo emitió un sonido húmedo que bien podría haber sido un gemido. Las reglas son simples, continuó Krell, comenzando a caminar de un lado a otro con la precisión militar que hacía que los reclutas se enderezaran instintivamente. Nada de armas, nada de tecnología más allá de herramientas básicas para encender fuego. No se pedirá auxilio a menos que alguien esté realmente muriendo. E incluso entonces, yo seré quien decida. Aprenderéis a sobrevivir usando vuestro ingenio, vuestros instintos y los recursos naturales a vuestro alcance. Recorrió con la mirada a los reclutas reunidos. Allí estaba Torque, un enorme quitoide que parecía un escarabajo rinoceronte, con aires de grandeza y un ego desmesurado. Allí estaba Pila, un ser cristalino flotante que se comunicaba mediante pulsos de luz y probablemente se arrepentía de haberse apuntado a un curso de supervivencia en la naturaleza. Había una docena más que representaban el diverso y a veces cuestionable espectro de la vida galáctica. Y luego estaba el humano. Jake Murphy estaba sentado en la tercera fila, con un aspecto sorprendentemente común. Estatura media para su especie, pelo castaño que parecía cortado con un tazón y mucho optimismo, y una sonrisa que hacía que a Krell le picaran las escamas de sospecha. Llevaba una mochila, una simple mochila gastada que parecía haber visto tiempos mejores y peores. Tú, dijo Krell, señalando a Jake con un dedo con garras. Humano, el primero de tu especie en alistarte. ¿Entienden las reglas? Sí, señor, dijo Jake alegremente. Prohibidas las armas. Correcto. Krell entrecerró los ojos. ¿Qué hay en la mochila? Solo el equipo estándar de la lista de suministros. Señor. Cantimplora, raciones básicas, iniciador de fuego, manta térmica, botiquín de primeros auxilios, todo lo permitido. Krell se acercó a grandes zancadas y arrebató la mochila con 2 de sus 4 manos. La rebuscó con agresividad, sacando cada objeto e inspeccionándolo como si buscara contrabando en una prisión. Todo estaba en orden. Equipo reglamentario, completamente reglamentario. Le devolvió la mochila a Jake, quien la atrapó con un quejido y la misma sonrisa inquietante. Escuchen con atención, todos, anunció Krell, volviendo al frente. Mañana aterrizamos en Verdana 6. Es un mundo selvático de clase 4. Los depredadores son numerosos, rápidos y hambrientos. Las plantas tienen un 50% de probabilidades de alimentarte o de disolverte. Tendrán 72 horas para sobrevivir y llegar al punto de extracción, a 15 kilómetros de la zona de lanzamiento. Mostró una pantalla holográfica con la imagen giratoria de un planeta que parecía una versión mejorada de la selva amazónica terrestre, con todos los peligros al máximo. Trabajen en equipo. Aprovechen las ventajas naturales de su especie. Sigan su entrenamiento y recuerden el momento en que se crean lo suficientemente listos como para saltarse las reglas. La selva les recordará que a la naturaleza no le importa su creatividad. Miró fijamente a Jake al decir esto último. ¿Alguna pregunta? Torque alzó una enorme garra. ¿Y si nos encontramos con los depredadores alfa? Los Verdana Razorbacks. Corran, dijo Krell con voz firme. O trepen o escóndanse, pero no luchen. Son 3 metros de músculo,
colmillos y pésimas decisiones. Sin armas, no ganarán. Suena emocionante, dijo Jake, aún sonriendo. Krell sintió que le empezaba a doler la cabeza entre los ojos, lo cual era sorprendente considerando que su especie no solía tener dolores de cabeza. Había algo en ese humano, algo en esa confianza tan natural y en la forma en que sus ojos recorrían la habitación sin cesar, como si catalogara cada objeto y calculara sus posibles usos. DISM. Gruñó Krell. Descansa un poco. Mañana, separaremos a los supervivientes de las estadísticas. Mientras los cadetes salían en fila, Krell observó al humano alejarse, con la mochila colgada despreocupadamente sobre un hombro. Había entrenado a miles de alienígenas, orgullosas especies guerreras, mentes colmena con inteligencia colectiva, seres de energía que apenas podían interactuar con la materia física. Había visto todo tipo de cadetes, todas las estrategias de supervivencia, todas las interpretaciones creativas de las reglas, pero nunca antes había entrenado a un humano. Krell había leído el expediente, por supuesto. Las especies clasificadas como mundos letales de la Tierra evolucionaron como cazadores persistentes que literalmente perseguían a sus presas hasta que morían de agotamiento. Prosperaban en casi cualquier entorno de su planeta, comían veneno por diversión y lo llamaban comida picante. Aún así, las reglas eran las reglas. Sin armas significaba sin armas. ¿Qué podía salir mal? La nave de descenso los dejó en un claro al amanecer, y en 30 segundos, Krell se dio cuenta de que Verdona 6 estaba particularmente hostil ese día. La humedad era sofocante. El aire olía a vegetación en descomposición, a pelea, con flores exóticas. A lo lejos, algo rugió y algo más respondió con un grito. Perfecto, anunció Krell, extendiendo los brazos. Bienvenidos al paraíso. Formación. Los cadetes se agruparon nerviosos. Torque intentó parecer duro, algo fácil con su armadura natural. Pila flotaba ansiosa, su superficie cristalina refractando la luz verde filtrada del sol. El pequeño alienígena gelatinoso, llamado Blob, ya sudaba, lo que para su especie significaba que se estaba encogiendo. Jake estaba al margen del grupo, observando a su alrededor con el mismo interés inquietante. Sus ojos seguían el movimiento en la copa de los árboles, evaluaban la composición del suelo, notaban la dirección del viento, en general, se comportaban como alguien de vacaciones en un lugar diseñado para matarlo. Primera lección, ladró Krell. Refugio. Sin un refugio adecuado, el frío nocturno los matará igual que cualquier depredador. Observen. Se dirigió a un grupo de plantas gruesas parecidas al bambú y comenzó a demostrar la técnica correcta para cosecharlas sin herramientas. Doblar, girar, aprovechar la debilidad natural de la planta. Puntos. En cuestión de minutos, había construido una estructura básica para un cobertizo que lo protegería de la lluvia y retendría el calor. Se usa lo que el entorno proporciona. Ni más, ni menos. Esta es la supervivencia en su forma más pura. Los cadetes comenzaron a practicar. Torque partía tallos de bambú como si fueran palitos de pan, demostrando su fuerza. Pila tenía dificultades con el concepto de construcción física, pero logró encajar algunas ramas usando sus proyecciones cristalinas. Blob simplemente parecía preocupado. Mientras tanto, Jake se había alejado unos 10 metros y estaba recogiendo cosas. Murphy, gritó Krell. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy recogiendo material, señor, respondió Jake alegremente. Llevaba un brazo lleno de lianas, varias rocas de diferentes tamaños, algunas ramas, y estaba usando el pie para probar la flexibilidad de un retoño delgado y elástico. Estamos construyendo refugios. No estamos empezando una colección, ¿verdad? Sí, refugio. Definitivamente estamos construyendo un refugio. Jake dejó su colección en un montón y también comenzó a trabajar en su cobertizo. Más o menos. Parecía más interesado en clasificaba los materiales que había reunido según criterios que solo él comprendía.
Krell tomó nota mentalmente. Al parecer, los humanos tenían instinto de acumular. Segunda lección. Continuó Krell una vez que la mayoría de los refugios estuvieron terminados, o al menos estructuralmente ambiciosos. Fuego. Sin fuego, se pierde la batalla psicológica. El fuego significa seguridad, calor y nuestra ascensión. Comida cocinada. Significa civilización. Incluso en la naturaleza, demostró el método del taladro de arco, usando fricción y paciencia para extraer humo, y finalmente, una brasa de la madera procesada. Varios cadetes lo intentaron y fracasaron, consiguiendo solo ampollas y frustración. Jake lo logró en su segundo intento, lo cual fue realmente impresionante. Luego siguió haciendo más tela carbonizada de la que nadie podría necesitar. La guardaba cuidadosamente en una sección de la manga rota de su camisa que, al parecer, había convertido en una bolsa. Murphy, un fuego es suficiente. Solo estoy preparando materiales de reserva. Señor. Ya sabe, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso hay emergencias relacionadas con incendios. Krell lo miró fijamente. El fuego es para prevenir emergencias. De acuerdo. ¿Pero qué pasa si necesitamos varios fuegos? Para señalizar, crear un perímetro o construir. Tu refugio, Murphy. Al mediodía, el grupo había establecido un campamento básico. Krell les había enseñado con éxito a recolectar agua, mostrándoles qué plantas almacenaban agua potable y cuáles almacenaban un líquido que les traería arrepentimiento. Había identificado las plantas comestibles frente a las que te harían desear haber elegido la muerte por depredadores. Mientras tanto, Jake seguía recogiendo una rama particularmente recta por aquí, algunas piedras afiladas por allá. Arrancó una tira del borde inferior de su camisa y la trenzó con algunas fibras vegetales. Llenó su cantimplora, bebió la mitad y luego pasó 10 minutos analizando la botella como si guardara los secretos del universo. Torque lo notó. Oye, humano. ¿Planeas sobrevivir o abrir un museo? Pueden ser ambas cosas, respondió Jake, probando la resistencia de una liana al tensarla entre sus manos. Te ves ridículo. Se supone que debemos usar nuestras ventajas naturales. Tu ventaja se supone que es tu resistencia o lo que sea. No recolectar basura. Oh, esto no es basura, dijo Jake, todavía sonriendo. Esto es potencial. ¿Potencial qué? Sí. Las mandíbulas de Torque. Jake chasqueó los dedos, quizá por confusión o irritación. Con los quitosanos, era difícil saberlo. Krell decidió intervenir antes de que esto se convirtiera en un debate filosófico. Murphy, te confisco esto, dijo, agarrando la rama más recta del montón de Jake, la que más se parecía a un arma. Esto se parece demasiado a una lanza. Nada de armas significa nada de armas. Por supuesto, señor. Lo entiendo perfectamente. Jake observó cómo se llevaban la rama con la expresión de alguien cuyos planes de contingencia tenían planes de contingencia. Al caer la tarde, Krell se sintió satisfecho. Los cadetes estaban cansados, pero aprendiendo. Habían seguido las instrucciones, trabajado dentro de los límites y nadie había muerto todavía. Según sus estándares, era un primer día exitoso. Se acomodó cerca del fuego para hacer la primera guardia, confiado en la experiencia de sus 15.000 cadetes. Fue entonces cuando comenzó el crujido entre la maleza. Luego llegó el olor, almizclado, depredador y, sin duda, carnívoro. Después, los gruñidos, bajos y hambrientos, provenientes de varias direcciones. Las escamas de Krell se pusieron rígidas. Todos ya arriba. Tenemos compañía. 3 jabalíes verdana emergieron de la jungla. Cada uno, una pesadilla de músculos, colmillos y una actitud feroz. Llegaron temprano. No debían estar tan cerca de la zona de lanzamiento. Los cadetes entraron en pánico al instante. Torque retrocedió, desplegando sus placas de armadura en modo defensivo.
Pila se elevó 5 metros en línea recta hacia la copa de los árboles. Bloop emitió un sonido como el de una pelota antiestrés apretada, y Jake, con calma, rebuscó en su montón de chatarra y sacó una piedra atada a una liana trenzada. «Bien», dijo amablemente, comprobando el peso. «A ver qué tal sale esto». Krell sintió que su dolor de cabeza volvía con fuerza. El jabalí más grande, al que Krell apodó mentalmente, o no, gruñó al grupo con unos dientes que parecían diseñados por un comité de sádicos. Sus dos compañeros, mala idea y pésima decisión, lo flanquearon con la eficiencia coordinada de cazadores en manada que ya habían hecho esto antes y disfrutaban de su trabajo. Dispersión estándar. Formación, ordenó Krell, recurriendo al entrenamiento. Sepárense. Háganse blancos más difíciles. Acérquense a los árboles. Aprovechen la altura. El jabalí líder cargó. Torque lanzó un alarido ensordecedor, como un tren de carga chocando contra una sección de metales, e intentó mantenerse firme. Admirable. Estúpido, pero admirable. El jabalí era 3 veces más grande que él y claramente no se impresionó por su bravuconería. Fue entonces cuando la piedra de Jake, ensartada en una liana, silbó en el aire. La boleadora improvisada se enredó en las patas delanteras del jabalí con un golpe seco y contundente, y 300 kilogramos de depredador alfa descubrieron de repente que las patas solo funcionan cuando son entidades separadas. Cayó con fuerza, de bruces contra el suelo, con un gruñido de sorpresa que sugería que esto jamás había ocurrido en toda su historia evolutiva. Arma 1, anunció Jake alegremente. Boleadora, muy efectiva contra cargas de cuadrúpedos. Gracias por la prueba de campo. A Krell se le cayó la mandíbula, lo cual era significativo porque a los Zaratan no se les caía la mandíbula fácilmente. Tú, eso es un arma. Es una enredadera preciosa, señor. Ambos materiales son naturales. Simplemente los combiné con nudos básicos, que creo que estaban en la lista de habilidades aprobadas, en la sección de aplicaciones prácticas de cordaje. El segundo lomo afilado, imperturbable ante la humillación de su compañero, rodeó a Bloop, que ahora era aproximadamente la mitad de su tamaño original por el sudor intenso. Jake metió la mano en su montón y sacó una piedra afilada enmangada en un palo con más fibra vegetal trenzada. Ni se te ocurra, empezó Krell. Jake la lanzó. La lanza improvisada voló por el aire y se clavó en el suelo justo delante del hocico del lomo afilado. El depredador frenó en seco, aparentemente sumido en reflexiones complejas sobre sus decisiones de vida. Arma 2, lanza arrojadiza. En realidad, habría apuntado al flanco, pero todavía estoy calibrando la gravedad de Verdana 6. Son 83 grados estándar terrestres. La ley de Murphy me desvía la trayectoria. Sí, señor. Deje de fabricar armas, señor. Con todo respeto, no estoy fabricando armas. Estoy aplicando soluciones creativas a los recursos ambientales para cumplir con los parámetros de la misión de supervivencia. El tercer halcón de lomo afilado decidió que todo esto era demasiado extraño y que tal vez debería comerse el cristal flotante del árbol. Empezó a trepar hacia Pila, quien emitía señales de auxilio con colores que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas. Jake suspiró, se quitó el cinturón y, con un movimiento preciso, lo azotó como un látigo. El chasquido resonó en la jungla y el halcón de lomo afilado se quedó paralizado. Arma 3. Látigo improvisado. Cinturón de cuero estándar reforzado con... Ya veo qué es. Krell rugió. El primer halcón de lomo afilado había logrado liberarse de la bola y retrocedía, mirando a Jake a los ojos y decidiendo claramente que, fuera lo que fuese esa pequeña y blanda criatura, no valía la pena el esfuerzo. Los otros dos parecieron llegar a una conclusión similar. En 30 segundos, los 3 halcones de lomo afilado se habían esfumado en la jungla, probablemente para buscar un terapeuta y superar su trauma. El claro quedó en silencio, salvo por los sonidos habituales de un alienígena hostil. La jungla, y Bloop, presa del pánico, chapoteaba.
Entonces, dijo Torque lentamente, con las mandíbulas aún extendidas en postura defensiva. Humano. ¿Qué demonios fue eso? Tácticas básicas de supervivencia, respondió Jake, ajustándose el cinturón con displicencia. La clave es reconocer que literalmente todo a tu alrededor es una herramienta, un arma o comida. A veces las tres cosas, pero primero hay que comprobar que no sea venenosa. Krell se acercó dando un portazo, agitando sus 4 brazos con vehemencia. Has violado el principio fundamental de este ejercicio. Nada de armas. No traje armas, señor. Usted fabricó armas. Yo fabriqué herramientas que, por casualidad, tienen aplicaciones defensivas. Eso no es. El chip traductor de Krell parecía estar luchando contra su creciente presión arterial. El espíritu de la regla dice que no se permiten armas, interrumpió Jake, aún con una calma exasperante. Seguí esa regla. Todo lo que usé lo encontré aquí o lo traje como equipo autorizado. Las rocas son naturales. Las lianas son naturales. Mi cinturón es un artículo personal autorizado. Es ropa. Mi botella de agua. Levantó el recipiente metálico, que Krell notó entonces que tenía una abolladura sospechosa en el fondo con la forma exacta de un garrote para romper cráneos. Estándar. Reparte equipo. Solo estoy siendo ingenioso. Ingenioso, repitió Krell con voz monótona. Es lo nuestro. Pila descendió flotando del árbol, aún emitiendo ansiosos destellos amarillos y naranjas. Proyectó un patrón de luz que el traductor interpretó como: ¿acaso el humano acaba de convertir sus pantalones en armas? Cinturón, corrigió Jake. Los pantalones son armas del 7 al 9, según la configuración. Puedo hacer una honda, un torniquete de vendaje que también sirve de gruta, o si los rasgo correctamente, una red bastante decente. Armas del 7 al 9, repitió Krell, con la voz hueca de alguien cuya visión del mundo se desmoronaba. ¿Cuántas armas tienes? Jake miró su pila de materiales conocidos y recolectados, hizo un cálculo mental rápido y sonrió. Esa sonrisa, actualmente ensambladas y listas para el combate, unas 12 en total si me pongo creativo, y contando las combinaciones. Hizo una pausa para crear expectación. 47 Bloop emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Las mandíbulas de Torque chasquearon rápidamente. 47. Llevas aquí 8 horas. Bueno, técnicamente 10 si contamos el descenso de la nave. Vi algunos materiales útiles por la ventana. Krell se dejó caer pesadamente, algo que nunca hacía en los ejercicios de supervivencia. Se enorgullecía de ser la figura de autoridad inquebrantable, la voz de la disciplina y el orden en el caos de la naturaleza. Por eso los humanos nunca se han alistado antes, ¿verdad? Preguntó en voz baja. No quiero suponer nada, dijo Jake. Pero sí, probablemente. Es difícil establecer reglas para nosotros. Vemos las reglas, las entendemos, las seguimos, y luego encontramos una laguna legal que ni sabías que existía y la aprovechamos al máximo, a veces literalmente. No es malicioso. Simplemente nos encanta resolver problemas. Y las reglas son problemas con consecuencias. Todo es un arma para tu especie. No todo, dijo Jake pensativo. Pero sí, casi todo. Es un instinto de supervivencia. Nuestro planeta intentó con todas sus fuerzas acabar con nosotros durante unos 2 millones de años. Así que desarrollamos la costumbre de observar todo y pensar, ¿cómo puedo usar esto para no morir? Con el tiempo, eso se convirtió en, ¿cómo puedo usar esto para que muera aquello? Y luego, ¿cómo puedo usar esto para hacerme un sándwich? A los humanos nos motivan mucho los sándwiches. Krell observó su meticuloso ejercicio de supervivencia, su programa de estudios perfectamente equilibrado, sus 15.000 alumnos graduados. Luego miró al humano que estaba allí de pie, con una camisa rota, un montón de escombros de la jungla y 47 armas improvisadas. Vamos a tener una larga charla cuando volvamos a la base,
dijo. Sí, señor, asintió Jake. Aunque probablemente deberíamos fortificar el campamento primero. Esos jabalíes podrían regresar. Y antes vi unas huellas que sugieren que hay algo más grande en la zona. Mucho más grande. Quizás deberíamos empezar a trabajar en las armas 13 a 25 cuanto antes. Krell se llevó las manos a la cabeza. Iban a ser 72 horas muy largas. La hoguera crepitaba entre ellos mientras Krell se sentaba frente a Jake. Los cuatro brazos cruzados, en una expresión que había evolucionado de desaprobación autoritaria a algo más cercano a una fascinación morbosa. Los demás cadetes habían formado un semicírculo, igualmente horrorizados y cautivados. Explícate, dijo Krell. No era una petición. Señor, no estoy seguro de que... Las armas, Murphy. Todas. Quiero un inventario completo de cada instrumento de destrucción improvisado que hayas creado a partir de mi ejercicio de supervivencia cuidadosamente diseñado. La voz de Krell había adquirido el tono de alguien que sabía que estaba a punto de arrepentirse de preguntar, pero no podía evitarlo. Como si viera un transbordador estrellarse a cámara lenta, Jake se animó considerablemente. Ah, ¿quieres el desglose completo? De acuerdo. Genial. Entonces, el arma 1 era la boleadora. Ya lo vimos. El arma 2, la lanza arrojadiza. 3, el látigo de cinturón. 4. Metió la mano en su montón y sacó una piedra lisa del tamaño de la palma de la mano. ¿Esta piedra tiene una distribución de peso perfecta? Se adapta perfectamente a la mano. Es lo suficientemente aerodinámico para lanzarlo. Lo suficientemente pesado para golpear cráneos a corta distancia. Golpear cráneos. El torque se repitió en voz baja. Se refiere a golpear cosas en la cabeza. Sé a qué se refiere. Gruñó Krell. Arma 5, continuó Jake, disfrutando claramente de lo que hacía. Es esta roca un poco más grande, con un borde afilado. Es básicamente un hacha de mano. Puede cortar, raspar, probablemente cavar si fuera necesario, aunque cavar parece ser territorio del arma 30 y pico. El arma 6 son estas enredaderas, que he preparado como trampas, cables trampa o cuerda de escalada, según la aplicación. Sacó un trozo de bambú. Arma 7. Cerbatana. Hueca y recta. Y si tallo algunos dardos de esta madera más dura y tal vez les aplique un poco de esa savia tóxica de la planta sobre la que nos advirtió. No me mire así, señor. Usted mismo señaló que plantas eran venenosas. Eso es solo conocimiento aplicado. Tengo un sistema de envenenamiento a distancia. Pila lanzó un destello magenta preocupado. El humano solo envenenará si intentan comernos, le aseguró Jake. No soy un monstruo. El arma número 8 es mi cantimplora. Como ya demostré, la base es un excelente garrote. El arma número 9 son mis botas. La puntera es de material compuesto reforzado, ideal para patear. Además, si les quito los cordones, empezó a desatar una bota. Tengo otra opción de cuerda para trampas o estrangulamientos. Deja de desatar la bota, ordenó Krell. Sí, señor. Jake la soltó. Arma número 10. Mi camisa ya tiene tiras rasgadas para guardar cuerdas y tela. Pero el cuerpo principal puede ser una red, una bolsa, o si la empapo en combustible y la enrollo alrededor de un palo, una antorcha que también sirve de mayal. Un mayal antorcha. Los pioneros de la historia humana eran muy creativos. Señor. Loop se había vuelto aún más pequeño. Las armas número 11 a 15 son variaciones de lanzas y estacas, continuó Jake, señalando una fila ordenada de palos afilados. Diferentes longitudes para diferentes aplicaciones. Lanzar, estocar, defensa perimetral, trampas de caída, construcción de fosos. No estamos construyendo fosos insignificantes, Murphy. Todavía no. No. Pero es bueno tener opciones. El arma número 16 es este palo curvo que sirve como garrote decente. La 17 es una honda. Solo necesita una bolsa y algo de cuerda. Ya tengo ambas.
La 18 es una estaca de madera endurecida al fuego que podría funcionar como estaca o daga. La 19, y de esta estoy muy orgulloso, mi manta térmica. Sacó la fina manta metálica de emergencia de su mochila. Ya sé lo que estás pensando, Jake. Eso no es un arma. Es equipo de supervivencia. Pero mira esto. Se envolvió un trozo alrededor del antebrazo. La superficie reflectante se puede usar para señalizar o desorientar a los depredadores con la luz solar reflejada. También es ligeramente abrasiva, así que con el movimiento adecuado, demostró un gesto de corte. Se pueden causar cortes superficiales. Además, si la corto en tiras y la trenzo con fibra vegetal, tengo una cuerda flexible y resistente, ideal para trampas. El dolor de cabeza de Krell se había convertido en una migraña en toda regla. Tú convertiste tu manta de emergencia en un arma. Yo la mejoré para la supervivencia. Señor. Es lo mismo. Semántica. Jake ya estaba cambiando de tema. El arma número 20 es mi botiquín de primeros auxilios. Tijeras. Pequeñas, afiladas, fáciles de ocultar. La 21 son las pinzas del mismo botiquín. Te sorprendería lo eficaz que puede ser una herramienta de punción de precisión. La 22 es mi iniciador de fuego. El percutor metálico es una excelente herramienta para raspar o se puede usar para crear chispas que enciendan acelerantes para bloquear el acceso a zonas. Torque se inclinó hacia Pila. ¿Está hablando de prender fuego a cosas? Creo que el humano siempre está hablando de prender fuego a cosas. Pila respondió con un pulso. Las armas 23 a 30 son varias configuraciones de trampas, dijo Jake. Ahora se puso de pie y comenzó a gesticular con entusiasmo como si estuviera dando una conferencia. Trampas, trampas de caída, trampas de tensión, trampas de foso, todo teórico por ahora, pero he identificado buenos lugares alrededor del perímetro. Del 31 al 34 son piedras arrojadizas de diferentes tamaños. El 35 es un garrote hecho con la resina pegajosa que encontramos. Cubres una piedra, la atas a un palo. Ahora tienes una masa que se pega a lo que sea que golpees. ¡Qué horror!, exclamó Blob. Es efectivo, corrigió Jake. El 36 es una catapulta sencilla de palanca que puedo construir con estas ramas. Nada del otro mundo, pero lanza una piedra a unos 20 metros. El 37 es una concha afilada que encontré cerca del borde natural del arroyo, perfecta para cortar. Del 38 al 40 son varios instrumentos de estrangulamiento hechos con diferentes cuerdas para probar la relación entre resistencia y flexibilidad. Krell levantó la mano. Por favor, paren. Ya casi terminamos, señor. El 41 es este trozo de bambú que puedo usar como pistola de agua para lanzar irritantes. Imagínate un spray de pimienta, pero en versión selvática. El 42 es la hebilla de mi cinturón, que se puede quitar y tiene una punta afilada. El 43 es un manojo de esas molestas hormigas de fuego que recogí en una bolsa de hojas. Básicamente, guerra química. El 44 es una red lastrada que puedo construir con lo que me queda de camisa y algunas piedras. ¿Te queda camisa?, preguntó Torque, mirando la ropa cada vez más hecha jirones de Jake. Casi toda una manga. Sí. El 45, continuó Jake, es un sencillo lanzadardos Atlal para mayor alcance y potencia. El 46 es un arco para encender fuego que también puede funcionar como un arco normal si le hago flechas, cosa que puedo hacer. Simplemente no lo he hecho todavía porque me parecía demasiado arriesgado. Todo el grupo lo miró fijamente. ¿Y el 47? Preguntó Krell, en un susurro. Jake sonrió. El 47 soy yo. La biomecánica humana es un arma suficiente. Tenemos pulgares, que nos dan una fuerza de agarre capaz de aplastar materiales sorprendentes. Tenemos dientes que pueden morder carne y huesos si es necesario. Tenemos codos y rodillas que son prácticamente martillos biológicos. Tenemos uñas para arañar y desgarrar.
Y tenemos la capacidad de entrar en un estado psicológico que mi gente llama modo berserker, donde el miedo desaparece y la violencia se desata, generalmente acompañada de gritos y malas decisiones. Furia berserker, dijo Krell secamente. ¿Me estás diciendo que los humanos hemos convertido el pánico en un arma? Preferimos pensar en ello como agresión táctica, pero bueno. Las mandíbulas de Torque chasqueaban tan rápido que sonaban como maracas. Esto es una locura. Tu especie está loca. Nuestro planeta intentó matarnos durante 2 millones de años, repitió Jake. Aprendimos a matarlo. Luego aprendimos a comer lo que cazábamos. Luego aprendimos a hacernos amigos de algunas de las cosas que intentaban matarnos y les enseñamos a ayudarnos a matar a otras. Perros, gatos, caballos. La domesticación no es más que la creación de alianzas estratégicas a largo plazo con aplicación táctica. Se hicieron amigos de los depredadores. Pila palpitó en un tono naranja confuso. Nos hicimos amigos de todo. Mirábamos a los lobos y decíamos, ¿sabes qué sería genial? Lobos diminutos que quepan en bolsos. Mirábamos a los superdepredadores y decíamos, ¿y si fuera peludo y viviera en mi casa? Mirábamos a los animales venenosos y decíamos, apuesto a que podemos hacer medicina con eso. Mirábamos el concepto mismo de la muerte y decíamos, hoy no, de forma tan constante que nuestra esperanza de vida promedio se duplicó en tan solo unos siglos. Krell se puso de pie lentamente, procesando esta información con la expresión de alguien cuya carrera entera estaba siendo reevaluada en tiempo real. Murphy, dijo con cautela, ¿me estás diciendo que toda tu especie observa todo en todas partes e inmediatamente calcula su potencial de combate, su valor nutricional y su posible estatus de amistad? Jay lo meditó. Es decir, dicho así, suena raro. Responde a la pregunta. Sí, señor. Prácticamente. Un silencio se apoderó del campamento, interrumpido solo por el crepitar del fuego y los lejanos sonidos de la selva. Finalmente, Torque habló. Entonces, cuando preguntaste si los humanos son paranoicos o creativos por naturaleza, y dijiste que sí, me refería a ambas cosas a la vez, siempre. Asintió Jake. Es agotador, pero nos ha mantenido con vida. Además, dicho sea de paso, creo que lo están haciendo genial. Blob no se ha evaporado del todo. Pila tiene una altitud, disciplina y potencia excelentes. Su postura defensiva de antes fue realmente sólida. Solo necesitan ser más proactivos en la adquisición de armas del entorno. Siento que estamos perdiendo el punto, comenzó Krell. Un rugido rasgó la noche. No era el gruñido del lomo afilado de antes. Era algo más profundo. Algo que hacía que los depredadores anteriores sonaran como gatos domésticos enfurecidos. Todos se quedaron paralizados. Entonces, dijo Jake con tono coloquial, mientras ya buscaba las armas 15, 16 y 22. ¿Alguien quiere revisar la política de no armas, o deberíamos mantener mi interpretación actual? Krell observó la jungla, a sus aterrorizados cadetes, el arsenal de destrucción improvisada de Jake, y tomó una decisión que cambiaría el plan de estudios de la Academia Galáctica de Supervivencia por generaciones. Todos, agarren algo afilado, ordenó. Murphy, ahora eres instructor asistente. Enséñales a sobrevivir. La sonrisa de Jake podría haber iluminado la jungla sin necesidad de fuego. Sí, señor. Esto va a ser divertido. El rugido resonó de nuevo, esta vez más cerca, acompañado del crujido de árboles como palitos de pan. Lo que se acercaba no creía en sutilezas ni límites personales. Bien, evaluación rápida, dijo Jake, entrando inmediatamente en lo que a Krell le costaba reconocer como modo de mando táctico. Torque, tienes armadura y fuerza naturales. Eres bueno en defensa cuerpo a cuerpo. Toma esa masa improvisada y colócate en el perímetro de fuego. Si algo logra pasar las trampas, golpéalo hasta que se rinda. Torque tomó la masa improvisada, probando su peso. Puedo manejar esto. Pila,
Tienes ventaja de movilidad y altura. Toma las armas 6 y 17, la cuerda de liana y la honda. Sube a ese árbol con buena visibilidad, tu hostigamiento a distancia. Si algo se acerca, empieza a apedrearlo. Apunta a los ojos, las articulaciones, cualquier punto sensible. Pila emitió un pulso amarillo incierto, pero flotó hacia arriba, recogiendo las armas designadas. Amigo azul, sé que tienes miedo, y eso es perfecto. Eres pequeño y silencioso. Toma el arma 18, la estaca endurecida al fuego. Tu trabajo es esconderte en ese tronco hueco y ser nuestra reserva sorpresa. Si algo se nos escapa, eres el plan de contingencia para apuñalar por sorpresa. Bloop ahogó algo que podría haber sido acuerdo o terror existencial. Posiblemente ambos. Y se deslizó hacia el tronco con su pequeña estaca. Señor. Jake se giró hacia Krell. Tienes 4 brazos, entrenamiento militar y una presencia intimidante. Tomarás las armas 2 y 7, la lanza arrojadiza y la cerbatana. Eres nuestro atacante de precisión. También tienes experiencia al mando, así que tú decides los patrones de movimiento. Yo me encargaré de la táctica y la adaptación. Krell se encontró empuñando las armas antes de haber decidido conscientemente participar en esta locura. 15.000 graduados, y él recibiendo órdenes de un humano que llevaba menos de un día allí. ¿Y tú? Preguntó Krell. Jake ya se había armado con varias armas, sujetas y listas para usar. El látigo de cinturón colgaba preparado. Llevaba piedras arrojadizas en los bolsillos. En una mano sostenía una lanza de aspecto particularmente amenazador, y de alguna manera, había improvisado un pequeño escudo con su mochila y algo de bambú. Soy un atacante móvil y un solucionador de problemas creativo. Básicamente, voy a molestarlo hasta que cometa un error. Entonces explotaremos ese error agresivamente. ¿Ese es tu plan? ¿Molestar? Señor, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Molestar ha sido la principal estrategia militar de la humanidad durante toda nuestra historia. Molestamos a los mamuts hasta la extinción. Nos abrimos paso a codazos hasta la cima de la cadena alimenticia. Se nos da muy bien. La maleza estalló cuando algo enorme irrumpió en el claro. Era, objetivamente, lo más horripilante que Krell había visto en 40 años de instrucción de supervivencia. Imaginen que un oso y un gorila tuvieran un hijo. Y que ese hijo fuera criado por una pesadilla y educado en el fino arte del asesinato. Medía 4 metros de altura, tenía brazos como troncos de árbol que terminaban en garras como hoces, y una boca que parecía estar formada principalmente por dientes con algo de cara añadida a posteriori. Genial, dijo Jake con una alegría absolutamente desquiciada. Es tan malo como pensaba. Forma un patrón defensivo, Alfa. No tenemos un patrón defensivo, Alfa, gritó Krell. Ahora sí, es aquel en el que todos hacen lo que les acabo de decir. Pila, para su crédito, inmediatamente empezó a lanzar piedras. Desde su posición elevada, su puntería era buena, y la criatura se estremeció al sentir las piedras rebotar en su cráneo. No estaba herida, pero sin duda lo notaba. La criatura cargó hacia el fuego, y Jake se movió. Agarró una rama ardiendo. Al parecer, era el arma número 48, improvisada durante la explicación, y la apuntó a la cara de la criatura. La bestia retrocedió ante la llama, ganando unos segundos. Ahora. Torque blandió el garrote de resina en un arco devastador que impactó en el hombro de la criatura. La resina pegajosa hizo su trabajo y el garrote se adhirió al impacto, desequilibrando a la criatura. Rugió de furia y dolor. Krell, blancos fáciles. El entrenamiento de Krell entró en acción. Lanzó la lanza con ambos brazos mientras con los otros preparaba la cerbatana. La lanza se clavó en el muslo de la criatura, no profundamente, pero lo suficiente como para que importara. El rugido de la criatura subió una octava. Jake estaba en todas partes a la vez,
esquivando los ataques de la criatura con la temeraria agilidad propia de una especie que consideraba el parkour un pasatiempo aceptable. Atacó con el látigo, apuntando a los ojos y la nariz, y luego rodó para evitar un contraataque que lo habría dejado casi sin aliento. «Está atacando por la izquierda», gritó Jake. Fuego concentrado en el cuadrante izquierdo. Pila lanzó más piedras, todas apuntando a la pierna herida. La criatura se tambaleó, ajustando su postura. Torque. Trompa en la posición 3. «¿Qué es la posición 3?» gritó Torque. «La liana que coloqué a 2 metros a tu izquierda. Ténsala cuando te diga que corras». Jake corrió directamente hacia la criatura, lo que parecía un suicidio hasta que Krell se dio cuenta de que era un suicidio calculado. La bestia se abalanzó. Jake se lanzó, rodó y gritó, «¡Corre!». Torque tensó la liana. La pierna sana de la criatura enganchó la trampa improvisada en plena carrera. 3 toneladas de depredador alfa descubrieron de repente que el impulso hacia adelante y el enredo de piernas no eran una buena combinación. Cayó con fuerza. ¡Pum! El pequeño alienígena gelatinoso salió de su escondite con sorprendente velocidad y clavó su lanza endurecida al fuego directamente en el vientre expuesto de la criatura. No fue un golpe mortal, pero sí una humillación. La criatura se puso en pie a duras penas, sangrando por múltiples heridas, cubierta de savia pegajosa, con algunas partes en llamas por el soplete de Jake, y reconsiderando seriamente sus planes para la cena. Jake se interpuso entre la criatura y los cadetes, sosteniendo su lanza en una mano y una piedra en la otra, respirando con dificultad pero sonriendo como un maníaco. «Miren, la Tierra tiene algo que ver», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «A cada criatura de nuestro planeta que intentó comernos, la devoramos. Las convertimos en zapatos. Las hicimos tirar de nuestra maquinaria agrícola. Domesticamos a sus descendientes y les enseñamos trucos a cambio de golosinas. Así que, puedes irte ahora o convertirte en una chaqueta horrible. Tú decides». La criatura, a pesar de no hablar el idioma humano estándar, pareció comprender el mensaje principal. Miró a Jake, observó el caos organizado de los cadetes con armas improvisadas, miró su pierna sangrante y su hombro pegajoso, y tomó una decisión. Regresó cojeando a la jungla con la poca dignidad que le quedaba. El claro volvió a quedar en silencio. Entonces Torque comenzó a chasquear las mandíbulas en lo que Krell reconoció como una risa chitnoide. ¿Acaso el humano acaba de amenazar con convertir a un depredador alfa verdana en ropa? «Arma 49», dijo Jake, aún recuperando el aliento. «Guerra psicológica. A veces, la mejor arma es hacer creer al otro que estás más loco que él». Pila descendió flotando, pulsando con un brillo dorado. Eso fue extraordinario. Aterrador, pero extraordinario. Blob volvió a su forma original, aparentemente recuperando parte de su masa evaporada gracias a la pura adrenalina. «Lo apuñalé. De verdad lo apuñalé. Lo hiciste genial, amigo», le aseguró Jake. Todos lo hicieron. De eso se trata la supervivencia. Es un trabajo en equipo. Las armas individuales son buenas, pero las tácticas coordinadas con herramientas improvisadas son lo que convierte una sentencia de muerte en un simple martes. Krell bajó lentamente la cerbatana, observando a sus cadetes. Estaban magullados, aterrorizados y cubiertos de diversas sustancias de la selva. Pero también estaban vivos, llenos de energía y se miraban con el orgullo propio de haber sobrevivido a algo que debería haberlos matado. Miró a Jake, quien ahora revisaba a todos en busca de heridas y ya planeaba mejorar su perímetro defensivo. «Murphy», dijo Krell en voz baja. «Sí, señor». «¿Cuántas armas llevas ya?», preguntó Jake, contando con los dedos. «Bueno, usamos la 48, que era la antorcha. La 49 era la de guerra psicológica. Creo que necesitamos colocar algunas trampas para las armas de la 50 a la 53. Quizás algunas trampas más para las de la 54 a la 57. Ah,
y vi algunas de esas vainas explosivas antes. Podrían ser de las 58 a las 60 si las preparamos bien. Así que, siendo conservador, para mañana, probablemente 75, quizás 80 si me pongo creativo con las secreciones de baba de Blob. Lo siento, Blob, pero el moco de tu especie tiene unas propiedades adhesivas interesantes. Blob chilló, con cierta resignación. Krell se sentó de nuevo, con los 4 brazos colgando. Voy a tener que reescribir todo el manual de entrenamiento, ¿verdad? Probablemente, señor. Pero bueno, mire el lado positivo. Hay un lado positivo. Nadie murió. Todos aprendieron algo. Y tienes el caso de estudio más interesante de la academia. Historia. Aquella vez que un humano violó el espíritu de todas las reglas. Si bien técnicamente la seguía, todo se convertiría en una serie de conferencias legendarias. A pesar de sí mismo, a pesar de todo, a pesar de 40 años de estricto protocolo y disciplina militar, Krell sintió que algo, que podría haber sido una risa, intentaba escapar. La reprimió en su mayor parte. Bien, dijo. Fortificamos el campamento. Instalamos sus ridículas trampas. Sobrevivimos las próximas 48 horas. Y cuando regresemos a la academia, impartirás un seminario sobre armas improvisadas para cada instructor. ¿Puedo llamarlo todo es un arma si eres lo suficientemente creativo? Absolutamente no. Ingeniería de combate ambiental aplicada. Mejor. Jake sonrió y se volvió hacia el grupo. Bien, chicos. Construyamos algunas fortificaciones. Torque, necesito que empieces a mover esos troncos pesados. Pila, explora el perímetro y marca buenos puntos de emboscada. Blob, te toca producir adhesivo. Sé que es asqueroso, pero necesitamos esa baba. Y señor, miró a Krell. Estás a cargo del control de calidad. Si algo parece demasiado peligroso, avísame. Si algo parece demasiado descabellado, también. Pero igual podría hacerlo. Mientras los cadetes se dispersaban para cumplir sus tareas, energizados por la victoria y la confianza desmedida de Jake, Krell los observaba trabajar. 15.000 graduados, 247 especies, 40 años de protocolo impecable. Y a un humano le bastó menos de 24 horas para trastocar toda su metodología. Lo aterrador era que había funcionado. Lo más aterrador era que Krell estaba bastante seguro de que esto iba a funcionar una y otra vez. Los humanos no solo sobrevivían. Habían convertido la supervivencia en una competencia consigo mismos. Tomó nota mental de actualizar sus estadísticas. 99,3% de éxito. 7% de muertos. Y ahora, el 0,001% convirtió todo el ejercicio en una demostración de armas improvisadas que traumatizaría a generaciones de instructores. Krell necesitaría un trago cuando regresaran. Varios tragos, quizá un barril entero. La lanzadera de extracción aterrizó exactamente 72 horas después del lanzamiento, y Krell jamás se había sentido tan aliviado de ver una nave espacial en toda su carrera. Los cadetes emergieron de la jungla con aspecto de haber sobrevivido a una guerra, lo cual, técnicamente, era cierto. Torque había adaptado el garrote de Jake, convirtiéndolo en un arma permanente que se negaba a soltar. Pila se había vuelto inquietantemente eficiente con la onda y no dejaba de hacer comentarios sobre las trayectorias óptimas de los proyectiles. Blob había descubierto una confianza que provenía de apuñalar repetidamente cosas mucho más grandes que él. Y ahora, en lugar de estar comprimido por el miedo, tenía su tamaño normal. Y Jake lucía exactamente igual. Camisa desgarrada, armas improvisadas colgando de cada punto de sujeción disponible y esa sonrisa que sugería que acababa de pasar el mejor fin de semana de su vida. 3 semanas después, el salón principal de la academia estaba repleto para la ceremonia de graduación. La noticia se había extendido. Instructores de todos los departamentos se presentaron. Había especies que Krell jamás había visto,
aparentemente atraídas por los rumores del humano que había doblegado al instructor Krell. Krell se encontraba en el podio, con su uniforme de gala sintiéndose tras el ejercicio en la selva. Su actitud era incómodamente formal. El manual, su manual perfeccionado durante décadas, reposaba frente a él. Lo había traído como un accesorio. Estaba a punto de quemarlo, metafóricamente hablando. En fin, cadetes, profesores, invitados de honor, comenzó Krell con voz cargada del peso de quien está a punto de admitir que se ha equivocado durante 40 años. He entrenado a más de 15.000 estudiantes. He perfeccionado un programa basado en principios de pura supervivencia. Nada de armas, nada de tecnología, solo habilidad e instinto. Hizo una pausa, dejando que el público se calmara. Hace 3 semanas, un tal Jake Murphy me enseñó que he estado enseñando supervivencia de forma errónea todo este tiempo. Un murmullo recorrió la multitud. La regla era simple: prohibidas las armas. La filosofía era pura: la verdadera supervivencia requiere adaptarse al entorno, utilizando solo lo que la naturaleza proporciona y las ventajas naturales de la especie. Krell tomó el manual. Esta filosofía está obsoleta. Lo abrió por una página marcada. La nueva regla, con efecto inmediato, es la siguiente: prohibidas las armas prefabricadas. Cualquier cosa que puedan crear, improvisar o adaptarse al entorno no solo está permitido, sino que se fomenta. Los murmullos se convirtieron en una charla animada. Murphy no rompió las reglas. Expuso una falla en mi razonamiento. Había confundido pureza con efectividad. Había confundido limitación con desafío. El objetivo del entrenamiento de supervivencia no es restringirte. Es prepararte para la realidad de que a la naturaleza no le importan la justicia, el protocolo ni mi filosofía de enseñanza personal. Krell señaló a Jake, quien estaba sentado en la primera fila, algo avergonzado por la atención. Este cadete llegó con una mochila y equipo aprobado. En 8 horas, había creado 47 armas. Al final del ejercicio, había armado y entrenado a todo su escuadrón, repelido múltiples ataques de depredadores y establecido una posición fortificada que habría enorgullecido a cualquier ingeniero militar. Lo logró al reconocer una verdad fundamental que yo había pasado por alto. Krell levantó el manual y luego lo cerró deliberadamente. Todo es un recurso. Cada entorno es un arsenal. La diferencia entre la supervivencia y la muerte no radica en seguir reglas. Reside en comprender que las reglas existen para mantenerte con vida. Y si logras ese objetivo mediante la creatividad y la adaptación, entonces no estás haciendo trampa. Estás ganando. El público estalló en aplausos. Varias especies emitieron sus equivalentes de sonidos de aprobación. Clics, pulsaciones, resonancias armónicas que, en conjunto, crearon una sinfonía de aprobación académica. «Gato en Murphy», gritó Krell. «Al frente y al centro». Jake se puso de pie y caminó hacia el podio con la relajada confianza de quien ha desafiado a un depredador alfa y lo ha amenazado con convertirlo en moda. «Te gradúas con honores», anunció Krell, colocando la medalla de máximo honor de la Academia alrededor del cuello de Jake con ambas manos, mientras las otras dos se entrelazaban en un gesto de respeto al estilo soratiano. «También quedas nombrado consultor de nuestro Comité de Desarrollo Curricular. Necesitamos a alguien que nos enseñe a pensar como las presas que se convirtieron en depredadores». «Señor, eso es literalmente humano. Todos somos así». Un murmullo colectivo de preocupación recorrió la audiencia. «Lo sé, Krell», dijo secamente. «Por eso recomiendo la Academia Galáctica de Supervivencia. Recluten inmediatamente a más instructores humanos antes de que otra especie descubra su truco y todos quedemos obsoletos». Jake sonrió. «Para ser justos, señor, no es realmente un truco. Es solo reconocimiento de patrones, razonamiento espacial y una negativa patológica a aceptar la muerte como un resultado inevitable. Además, ya sabe, los pulgares. Los pulgares son muy importantes.
He añadido una sección sobre dedos oponibles al capítulo 3, murmuró Krell. La ceremonia continuó con la entrega de certificaciones a otros cadetes. Torque se graduó con honores en combate adaptativo. Pila recibió un reconocimiento por su posicionamiento táctico. Bloop recibió un premio por la mayor mejora en su confianza, lo que lo llenó de orgullo, literalmente. Después, en la recepción, Krell se encontró junto a Jake cerca de la mesa de refrigerios. El humano examinaba la comida con la misma mirada analítica que había usado con los materiales de la jungla. «Estás evaluando el potencial bélico del buffet, ¿verdad?», preguntó Krell. «Los utensilios para servir tienen algunas aplicaciones interesantes», admitió Jake. «Bueno, y esos pinchos definitivamente podrían ser. Por favor, deténgase». «Sí, señor». Permanecieron en un cómodo silencio por un momento. «Murphy», dijo Krell finalmente. «Necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta honesta. A ver, ¿de verdad seguiste las reglas o solo las interpretaste creativamente porque sabías que técnicamente no podía detenerte?» Jake lo pensó, haciendo girar su bebida. «Honestamente, señor, ambas cosas. De verdad no traje ninguna arma. Todo lo que hice, lo hice con los recursos disponibles, siguiendo los parámetros que usted estableció. ¿Pero sabía que estaba traspasando los límites? Sí, absolutamente. Es algo humano. No nos gusta que nos digan que no podemos hacer algo. Así que encontramos maneras de cumplir técnicamente, subvirtiendo por completo la intención. Es exasperante. Es efectivo. Es exasperante porque es efectivo». Krell emitió un largo siseo. «¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué es eso, señor? Usted tenían razón. Completamente, frustrantemente, tenían razón. Vi a mis cadetes transformarse de presas del pánico en luchadores coordinados en menos de un día porque les enseñaste a ver su entorno de otra manera. Eso es lo que debería hacer el entrenamiento de supervivencia». Estaba tan concentrado en la pureza del método que olvidé el objetivo real: mantener a la gente con vida. Jake alzó su copa por la adaptación frente a la tradición. Krell chocó su copa con la de Jake con una mano, mientras las otras dos permanecían cruzadas. «Por la adaptación. Pero Murphy, sí, señor. Si alguna vez te inscribes en mi curso avanzado, te confiscaré las botas, el cinturón, la camisa y cualquier cosa que remotamente pueda usarse como herramienta. Me parece justo, señor. Probablemente aún encuentres 47 armas. 47 es la cantidad de novatos, señor. Para el curso avanzado, me refiero más bien a 90. A Krell le volvió el dolor de cabeza. Al otro lado de la sala, Torque demostraba su técnica con la porra a un grupo de cadetes fascinados. Pila daba una conferencia improvisada sobre física de proyectiles usando fruta de el buffet. Bloop le contaba a quien quisiera escuchar la vez que apuñaló a un monstruo enorme y éste huyó. Jake los observaba con orgullo evidente. «Sabes», dijo con naturalidad, «los humanos tienen un dicho: dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñales a pescar y comerán toda la vida». Conozco el concepto. Sí, pero tenemos una continuación. Enséñales a fabricar un arpón, una red, una trampa y 3 planes de contingencia, y nunca pasarán hambre y probablemente conquistarán accidentalmente su ecosistema local. Eso no es inspirador. Es preocupante. Bienvenido a la humanidad, señor. Somos muy preocupantes, pero también muy buenos para no morir. Y ahora sus cadetes también lo son. Krell observó su plan de estudios reconstruido, su filosofía de enseñanza transformada, a sus cadetes, vivos y seguros de sí mismos porque un ser humano les había demostrado que las reglas eran solo directrices y la creatividad, la clave para sobrevivir. «Murphy», dijo, tomando una decisión, «¿qué te parecería un puesto permanente como instructor de supervivencia?» Los ojos de Jake se iluminaron. «¿En serio? Con condiciones. Enseñarás dentro del nuevo marco.
Coordinarás con el Comité de Seguridad y dejarás de llamarlo Arma 47 y empezarás a llamarlo Aplicación de Autodefensa 47. Tenemos que considerar las relaciones públicas. Puedo trabajar con eso también. Se requiere documentar cada herramienta improvisada que cree, con especificaciones completas, aplicaciones y evaluaciones de riesgo. Así que, me toca elaborar un manual oficial de armas improvisadas para la Academia Galáctica de Supervivencia bajo estricta supervisión académica. Sí, la sonrisa de Jake podría haber alimentado una pequeña estrella. Señor, voy a hacer que se sienta muy orgulloso o que se horrorice. Posiblemente ambas cosas a la vez. Eso es lo que me temo, murmuró Krell. Pero al ver a Jake comenzar de inmediato a esbozar diseños de armas en una servilleta mientras se los explicaba a un cautivado público de instructores, Krell se dio cuenta de algo importante. Durante 40 años, había enseñado la supervivencia como restricción y disciplina. Jake le había enseñado que la supervivencia era creatividad y adaptación. Ambos enfoques tenían mérito. Combinados, podrían salvar vidas en situaciones que ninguno podría manejar solo. Además, la matrícula de la academia ya se había triplicado para el próximo semestre. Al parecer, se había corrido la voz por toda la galaxia de que la Academia Galáctica de Supervivencia ahora ofrecía ingeniería de combate improvisada al estilo humano. El departamento de marketing había montado en cólera por el nombre. Krell había desestimado la objeción. Mientras Jake continuaba con su presentación en la servilleta, describiendo con entusiasmo algo que él llamaba el sistema de defensa de emergencia del tenedor cuchara, Krell hizo una última anotación en el anexo de su manual. Cuando enseñen supervivencia a los humanos, recuerden que sobrevivieron en su planeta convirtiendo todo en un arma, una herramienta o un amigo. A veces, las tres cosas. No intenten reprimir este instinto. En cambio, canalícenlo de forma productiva y mantengan al personal médico listo. En espera. Cerró el manual y sonrió. Algo que los orotianos rara vez hacían, y nunca en público. Pero esta era una ocasión especial. Después de todo, no todos los días una especie que miraba el universo y no veía más que potencial y problemas que resolver, preferiblemente con armas improvisadas y chistes malos, desmantelaba toda su filosofía de enseñanza. Krell alzó su vaso hacia Jake, quien lo notó y, a su vez, alzó su servilleta llena de bocetos de armas. Por la humanidad, pensó Krell. Ojalá nunca cambien y ojalá siempre estemos preparados para lo que sea que improvisen después. Aunque, por si acaso, revisaría las botas de Jake en el próximo ejercicio. Jake se inclinó para apretar el puño. Mientras la recepción continuaba, Jake se subió un poco los pantalones, dejando ver una pequeña navaja plegable sujeta al tobillo. ¿La había tenido todo el tiempo? Pensé que las cosas improvisadas serían más divertidas. Las mandíbulas de Torque se congelaron a medio chasquido. Al otro lado de la galaxia, en la Tierra, la humanidad seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: sobrevivir, adaptarse y, ocasionalmente, convertir en armas cosas que no tenían por qué serlo. Y en las junglas de Verdana 6, 3 jabalíes contaban a sus crías historias sobre la pequeña y blanda criatura que ataba piedras a lianas y les hacía cuestionarse su propia existencia. La leyenda del humano con 47 armas se extendió por la galaxia, creciendo con cada relato. El número real rondaba las 93 al final. ¿Pero quién las contaba? Jake. Jake sin duda las contaba. Ya estaba planeando el programa de armas improvisadas 201. El dolor de cabeza de Krell iba a ser legendario.